En paz de Cristo, hermanos. Amén, hermano. Estamos agradecidos con el Señor en esta tarde por todas las bendiciones que el Señor nos ha concedido y Así es. por su manifestación y su visitación por medio del Espíritu Santo en este día y por todo lo que el Señor hace en nuestras vidas, como las alabanzas expresan la gratitud del cantautor y qué grande es el Dios que servimos. Y Amén, una alabanza dice que aunque tuviera un coro de 1,000,000 de ángeles no pudiera expresar la gratitud que sentimos para Él. Aleluya. Les voy a pedir en esta tarde, por favor, después que leamos la Biblia, oren por mí, ya que estoy sintiendo dolor en mi espalda y que yo pueda predicar por medio de este dolor. Amén. Que sea la voluntad del Señor y que Él me dé las fuerzas en esta tarde. Amén. Y que Él ponga las palabras en mí, ya que Aleluya. mis palabras no valen la pena oír, pero la palabra del Señor es vida, dice, es espíritu y es vida. Les voy a pedir que abran su Biblia al profeta Habacuc y vamos a leer en el capítulo 3, verso 1 y verso 2 para honrar y gloria de nuestro Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Habacuc 3, del 1 al 2, para honra y gloria de nuestro Señor, dice: oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Hermanos, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos da de estar en tu casa de oración. Me presento ahorita ante ti, Señor. Tú sabes el dolor que estoy sintiendo en mi cuerpo, pero ayúdame a predicar, Señor, tu palabra, Señor. Te ruego, Señor, que tú pongas esa brasa encendida en todos mis labios. Quita mis pensamientos, Señor, y pon tus pensamientos en mi mente. Vacíame de mi propio entendimiento, Señor, y dame de tu sabiduría. Te damos gracias porque te derramaste, Señor, por medio de las alabanzas. Te pedimos, Señor, que igualmente te derrames por medio de tu palabra. Te lo rogamos, te lo suplicamos en el precioso nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Amén. ¿Me pueden tomar sus asientos, hermano? Esta tarde quiero predicar sobre las palabras del profeta. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Profeta Habacuc se encontraba enfrentando una situación que lo tenía cuestionando los motivos de Dios. La nación estaba declinando políticamente y estaba decaída espiritualmente, en gran parte por los reyes necios que ignoraban y eran desobedientes a la voz de Dios. Muy similar al tiempo en que estamos viviendo hoy en este día, que esta nación ha declinado políticamente, está muerta espiritualmente y se sigue hundiendo en el pecado. Y como Isaías declara que esta nación llama a la luz tinieblas y a las tinieblas llama luz, llama a lo bueno malo y a lo malo le llama bueno, y llama a lo dulce amargo y a lo amargo le llama dulce. Y el Señor sigue teniendo paciencia con esta nación y les invita: vengan y estemos a cuenta. Y si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, yo los haré como blanca lana. Y como cristianos miramos toda la violencia, todo el sufrimiento, toda la rebeldía, toda la destrucción. Y a veces nos preguntamos: ¿por qué, Señor, estás permitiendo que suceda esto, Señor? Pero el Señor sigue diciendo: porque yo no quiero la muerte del que muere, sino convertíos y viviréis, dice el Señor. Y es por eso que seguimos predicándole a la gente que Cristo es el camino, que Cristo es la verdad y que Cristo sigue siendo la vida. Hermanos, y así por eso mismo seguimos diciéndole a la gente que Cristo es la solución de sus problemas, que Cristo tiene el poder para romper adicciones, que Cristo tiene poder para transformar vidas, para reparar matrimonios, para sanar enfermedades, para reparar familias
que están destruidas por el pecado. Porque así como Él nos trajo de muerte a vida, el Señor puede traer a esta nación igualmente de la muerte espiritual donde está a una vida nueva. Porque la palabra nos dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado y llamarle en tanto que está cercano. Y los historiadores nos dicen que Habacuc y Jeremías eran contemporáneos en Jerusalén durante el periodo que el reino de Judá estaba decayendo. Pero parece cuando leemos la Biblia que Jeremías, el profeta de lamento, sufría batallas externas, sufría peligros que amenazaban su vida. Pero Habacuc estaba sufriendo batallas internas en su corazón y en su mente. Y en lo que él intentaba entender lo que Dios estaba haciendo con el pueblo, Habacuc comienza a preguntarle al Señor. Y el libro de Habacuc expresa unas palabras que el apóstol Pablo usaría muchos años en el futuro. Y el justo por su fe vivirá. Y la Biblia nos habla mucho de la fe. Y qué importante es tener la fe. Es tan importante que sin la fe es imposible tener una relación con Dios. Sin la fe tú no puedes conocer a Dios íntimamente. Sin la fe tú no puedes tener comunión y conversación con Él. Porque la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, por fe cuando te acercas a Dios por medio de la fe. Debes que por la fe creer que Él es todopoderoso. Por medio de la fe debes de poder expresar como expresaba la alabanza, que Él tiene todo el poder. Él sigue siendo grande y eterno. Y como el salmista dijo: nuestro Señor, grande es nuestro Dios y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Y por fe debes creer que Dios es el Todopoderoso, que Él está en control. Necesitas creer que Él te hizo y no nosotros a nosotros mismos. Por fe debes aceptar la perfecta voluntad de Dios. Aleluya. La Biblia nos dice: pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es por fe que nosotros creemos que lo invisible hizo lo que hoy es muy visible para nuestros ojos. Y el mundo de la ciencia puede burlarse y preguntar: ¿los cristianos en verdad creen que algo invisible creó nuestro mundo? Y sí, nos pueden llamar locos, nos pueden decir que estamos fuera de nuestros sentidos, porque creemos que ese espíritu invisible que se movía sobre la faz de las aguas creó todo lo que vemos hoy. Él puso el sol en su lugar, Él creó las aguas y separó las aguas de la tierra, y creó todo ser marino, creó toda ave en el aire y creó toda bestia en el campo. Y dice el corito que ese espíritu que se movía en el principio sobre la faz de las aguas ahora se mueve en nuestros corazones, y es por medio de fe que aceptamos que ese espíritu invisible es el que tomó un cuerpo de carne y dio su vida en la cruz del Calvario. Y así con fe creemos que como Él vio ese poco de mundo vacío, desordenado, y comenzó a poner todo en orden, y abrió su boca y creó luz. Así ese espíritu nos trajo de tinieblas, como decía la hermana Esther, pero el mundo amó las tinieblas. Pero a nosotros, Pedro dice, que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es por fe que creemos que Él comenzó a ordenar todo lo desordenado en nuestras vidas y comenzó a crear frutos de nuestro interno. Y comenzó a llenarnos de su Espíritu Santo. Qué importante es la fe. Y Habacuc dice: mas el justo por la fe vivirá. Es por fe que Abel dio más excelente sacrificio. Es por fe que Enoc
querían entrar. Es por fe que Rahab amarró y escondió los espías y amarró un cordón escarlata para salvación de su hogar. Es por fe que Abraham dejó su parentela. Es por fe que Moisés negó ser llamado hijo de Faraón, negó ser llamado príncipe de Egipto. Y la Biblia nos dice en Hebreos que desechó eso para sufrir para Cristo. Es por fe que mar y río fueron divididos y el pueblo pudo caminar en seco. Es por fe que Gedeón pudo destruir un grupo, un ejército más grande con solamente 300 hombres. Es por fe que cuando Misac, Sadrach y Abednego fueron echados a ese horno de fuego y Nabucodonosor los vio y les preguntó que no echamos 3 varones, esos 3 jóvenes hebreos. Es por fe que apareció un cuarto varón, cuando Nabucodonosor dice su semejanza es como como un hijo de los dioses. Mas el justo por la fe vivirá, dice Habacuc. La fe es tan importante y necesaria en nuestras vidas, pero a veces es tan difícil obtener. Y el profeta Habacuc parece haber estado luchando con pensamientos y emociones que estaban frustrando su fe en Dios. En el primer capítulo de este libro, el profeta se queja de injusticia y comienza a delegar y a hacerle preguntas a Dios. Y el profeta declara: ¿hasta cuándo, Jehová? Clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia, y no salvarás, Dios. Es difícil vivir por fe y servirle a Dios cuando tu teología te dice algo, pero parece que tu Dios está haciendo lo opuesto. Aleluya. Lo poco que conocemos de Dios en muchas ocasiones opera en contra de nuestra fe. Cuando estoy sintiendo dolor, no me frustraría, mi fe no se frustraría si no supiera que Él es el sanador. Cuando miro que mis hermanos siguen viviendo en miseria, en dolor, no me frustraría mi fe si yo no supiera que Él es el Salvador de todo el mundo. Cuando he pasado por tiempos de economía, escasez en mi economía y estoy pasando por problemas, no me frustraría tanto si ajeno no dijo: mía es la hora y la plata, dice el Señor. Yo conozco estas características de Dios y por eso cuando paso ciertas cosas me aflijo y me frustro, me desanimo en mi fe, porque yo sé que Dios puede resolver todo con una declaración de su boca. El profeta pregunta: ¿hasta cuándo, oh Jehová? Y hay ocasiones que tal vez tú te preguntas: ¿hasta cuándo, Señor? Señor, hemos hecho todo lo posible para que las almas vengan en este lugar. ¿Hasta cuándo vas a traer gente que tenga un deseo de la salvación, que tenga hambre de la palabra y sed del Espíritu? Aleluya. Señor, ¿hasta cuándo vas a contestar mi oración y sanar mi cuerpo que he estado luchando con dolor? Señor, ¿hasta cuándo mis hermanos y mi hermana van a vivir en problemas y no se van a humillar y arrepentir, Señor? Pon en ellos esa fe que los persuada a que se conviertan. Señor, ¿hasta cuándo comenzaremos a ver frutos espirituales? Tal vez ustedes no, pero yo sí le pregunto al Señor estas cosas. Yo sí lucho con estas cosas en mi corazón. Así como el profeta Habacuc estaba luchando con pensamientos y emociones en su corazón. Y es por eso que por fe debemos tomar a pecho la palabra de Dios. Porque Pablo nos dice: y aquel que es mucho más poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedís o queréis, según el poder que actúa en vosotros. Y por fe debemos que entender que Dios tiene todo el poder. Por fe debemos entender que tal vez yo no sé la solución, pero Él ya la tiene. Por fe debo declarar: Señor, tal vez este dolor me está ayudando a acercarme más a ti. Señor, yo no tengo la respuesta, pero tú sí la tienes. Señor, yo no tengo la solución, pero tú eres la solución, Señor.
decíamos, Él tiene todo el poder para ir, aunque sea sobre eso, y hacer su voluntad. Iglesia, vivimos por promesas y no por explicaciones. Yo quiero decirte que lo que parece ser imposible para ti, para el Señor, ya es una realidad. Porque Él no vive en el tiempo. Y Dios no opera como nosotros, que nosotros comenzamos en el principio y terminamos en el fin. Sino que el Señor dice en Isaías, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Oh, hermanos, por eso a Dios no le sorprende tu mañana. Por eso Dios no se asusta por el año que viene, porque Él ya está allí. Él no está confinado por tiempo y espacio. Tal vez tú miras el mañana y se mira oscuro y se mira un poco nublado, y tal vez no sabes lo que va a ser 5 años de ti, y miras tus hijos y piensas cuando Él tenga 13 años, Señor, que no sea rebelde, que quiera venir a la casa de Dios. Y el Señor ya está en ese tiempo, porque Él no está limitado por tiempo y por espacio, sino que dice que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Nosotros comenzamos y terminamos, pero Dios no tiene límite. Si tal vez nosotros estamos empezando, pero Dios ya terminó. Tal vez tú estés pensando, pero Dios ya lo hizo una realidad. El profeta estaba viendo su gente que estaba en completo libertinaje. Aleluya. Y que Dios había declarado destrucción para el pueblo de Israel. Y se le hizo al profeta que lo que Dios había declarado y el método que iba a usar iba en contra de la naturaleza amorosa de Dios. Pero Dios ya había advertido al pueblo de Israel con sequedades. Profeta tras profeta les habían advertido, reyes que eran justos les habían advertido, habían perdido batallas en la guerra, era una advertencia, plagas eran una advertencia, pero el pueblo no quiso oír y obedecer el mandamiento de Dios. Aleluya. Y Dios apunta a los caldeos que castiguen al pueblo de Israel. Así, hermanos, que Dios mismo apunta a nuestros adversarios. Y saben, hermanos, por eso, por tanto que cuando estemos pasando una lucha, una prueba, porque, hermanos, las luchas y las pruebas son importantes. Si ustedes me presentan un cristiano que nunca ha pasado luchas y pruebas, ese es un cristiano que no conoce a Dios íntimamente. Porque, hermanos, por tanto que queramos escapar nuestras tribulaciones, nuestras luchas, nuestras pruebas, el Señor no va a permitir que el adversario se aparte hasta que la voluntad perfecta de Dios se cumpla. Aleluya. Porque el salmista dice que por Jehová son ordenados los pasos del justo y Él aprueba su camino. Así como Job, que Dios no se le reveló a Job hasta que su obra se había cumplido, y Job declara, con Él está el poder. El engañado y el engañador son de Él. Aún el engañador son de Él. Aún el engañador trabajan bajo la orden de Dios. Aleluya. Pidámosle a Dios que nos libre de esta mentalidad de siempre escapar de nuestras pruebas. Cuando te encuentras pasando tribulaciones, enfermedad, una prueba, que no le digamos, Señor, sácame de esto, sino pidámosle, Señor, ¿qué puedo sacar yo de esto? ¿Qué me quieres enseñar, Señor? ¿Qué quieres que yo aprenda por medio de este dolor, por medio de este quebrantamiento, por medio de esta confusión, Señor, por lo que está pasando en el mundo? ¿Qué quieres que yo aprenda, Señor? Las pruebas te afinan, te maduran, te alimentan, te purifican, te instruyen. El salmista en el Salmo 119:71 dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos.
Santiago dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y el autor de Hebreos lo dijo así: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da frutos apacibles de justicia al que en ellos ha sido ejercitado. Son necesarias las pruebas y las luchas. Y el nombre, hermanos, Habacuc significa abrazar o luchar. Y el profeta se encuentra luchando con Dios por lo que Dios ha declarado va a suceder. El Antiguo Testamento nos ilustra la vida de Jacob y todo lo que pasó con su hermano Esaú y también con Labán. La Biblia nos dice que Jacob llega a Peniel y manda que su familia cruce el arroyo. Y Jacob se encuentra solo con sus pensamientos y con sus emociones. Aleluya. Cuando de repente se encuentra luchando con él un varón toda la noche, dice, hasta que rayó el alba. Yo quiero decirles que la Biblia nos dice en los capítulos precedentes que Jacob tuvo que huir de Labán. Porque con Labán, Jacob cosechó lo que él sembró con su hermano, con su padre. Y se estaba preparando para encontrarse de nuevo con su hermano Esaú, el mismo hermano que lo quiso matar por haberle robado su bendición. Yo quiero decirte que si has trabajado como Jacob y tú por 20 años bajo Labán, no me equivoco, y le cambió su salario muchas veces, y desconfía de ti, y te envidia, y habla mal de ti, y dice que tú eres tramposo. Y también, si tú has huido de tu hermano Esaú por lo que sucedió en tu familia, tu autoestima está por los suelos. Estás desanimado, tu espíritu está desganado, y con todo eso en su mente, Jacob se acuesta solo, él solito, en Peniel. Y Dios sabía lo que Jacob necesitaba en ese momento, así que comenzó a luchar con él en la soledad de la noche. Y Jacob no se daba por vencido, hasta el punto que el varón tocó el muslo de Jacob y lo descoyuntó, nos dice la Biblia. Y Jacob todavía seguía luchando aún herido. Yo quiero decirles que eso, me imagino, ha de haber sido algo doloroso, que tu muslo esté descoyuntado. Pero Jacob dice, no te dejaré hasta que me bendigas. Tal vez estoy hoy sintiendo dolor en mi cuerpo. Tal vez solo ya no pueda, estoy gateando y estoy pasando tiempos de enfermedad y mi cuerpo está afligido. Tal vez estoy en mis rodillas y ya no puedo, pero no te dejo hasta que me bendigas. No voy a soltar mi bendición, no voy a permitir que mi enfermedad y mi dolor definen mi bendición en el Señor. Yo no te dejo hasta que me bendigas. Tal vez esté gateando, tal vez esté deteniéndome por mi propia vida en un hilo del varón que estaba luchando con él, pero yo no te suelto, porque tú tienes una bendición para mí. Descoyuntado, patojo, cansado y desvelado, pero decidido y persuadido que no solo iba a heredar una acogida del Señor, sino que iba a heredar una bendición. Yo no voy a sacar solamente una acogida, sino que yo voy a sacar lo que Dios tiene para mí. No importa que me duela un poco, no importa que me descomode, pero Dios tiene algo grande para mí y Él me lo ha prometido y Él me lo va a cumplir. Tal vez estés cojeando espiritualmente y es posible que has sido herido en la lucha y la prueba te ha arrastrado y que tengas cicatrices, pero también recibí mi bendición. Que nosotros estemos dispuestos a luchar por nuestra bendición, por nuestra unción, por nuestra herencia. Pero lamentablemente, hermanos, hay mucha gente aún en las iglesias que están más dispuestos a luchar contra espíritus inmundos, contra emociones de depresión,
y sentimientos de derrota que luchar con su bendición. Aleluya. Hay gente que está dispuesta a luchar con todo tipo de demonio. Pero cuando les viene una prueba y les viene una lucha y les es necesario luchar, se dan por vencidos. Y es por eso que miramos tanto cristiano en la calle, atado y derrotado. Porque hay gente, hermanos, que les fascina hablar de la demoniología y de espíritus de depresión y luchan con todo tipo de espíritu inmundo. Pero cuando les viene la prueba y tienen que luchar para su bendición, para su herencia, preguntan, ¿qué no? Dios es un Dios de amor. ¿Por qué me está permitiendo que pase por esto? Pero la Biblia declara que cuando había pasado Peniel, Jacob, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Cuando había pasado la lucha, le alumbró la luz del sol. Por un momento es su ira, pero en su favor, dice, está la vida. El lloro durará una noche, pero la mañana vendrá la alegría. Tal vez una noche estés pasando con dificultad. Tal vez una noche estés luchando con tu pasado. Tal vez en una noche estés luchando con cómo voy a pagar los biles, cómo voy a hacerle, Señor. Pero si sigues pidiéndole y confiando y luchando con tu bendición, dice el salmista, en la mañana vendrá la alegría. Al amanecer el sol es un nuevo día, una nueva oportunidad, un nuevo principio en el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Y fíjense qué grande fue esa lucha, que la herida de Jacob llegó a ser un testimonio para generaciones futuras de la lucha que él tuvo con el Señor. Porque dice que los israelitas hasta el día de hoy, cuando están comiendo carne, llegan al parte del muslo, les recuerda, les testifica, nuestro padre Jacob luchó con el ángel y no la comemos. Hay bendiciones, hermanos, en el quebrantamiento. Estoy seguro que la mayoría de nosotros tal vez hubiéramos dado por vencido cuando sentimos el dolor de nuestro muslo. Tal vez hubiéramos dicho, me rindo, ya estás aquí. Pero Jacob dijo y dio todo su esfuerzo, todo su sudor, toda su energía y recibió toda una nación. Jacob llegó a Peniel un usurpador, un engañador, y salió de ese lugar un príncipe. Y saben que esa cojera a Jacob lo recordaría cada paso que él tomaría en su vida, de la bendición que recibió por medio de la lucha que tuvo con el ángel. Cada paso que él daba y cojeaba era un recordatorio de la lucha que tuvo con el Señor. Jacob había huido de Esaú, había huido de Labán, había huido, parece también de Dios en ciertas ocasiones. Pero cuando Dios lo encontró solo, y la Biblia nos dice que el ángel comenzó a luchar con él. No dice que Jacob estaba luchando, comenzó, inició, sino que dice que el ángel, el varón de Dios, comenzó a luchar con Jacob. Y Jacob estaba acostumbrado a huir y a correr de sus problemas. Pero cuando el ángel lo descoyuntó, Jacob ya no pudo correr, sino que tuvo que rendirse ante el poder de Dios. Algunos de nosotros necesitamos que Dios descoyunte ciertas cosas de nuestra vida espiritual para que ya no corramos de su presencia. Porque, hermanos, hay muchos cristianos en las iglesias que huyen de la gloria de Dios, huyen de la presencia de Dios, le tienen miedo a la presencia y están en intimidad con Él. Y el Señor tiene que descoyuntar ciertas cosas de nuestra vida, tiene que quebrarlas para que nosotros buscamos más de Él. El profeta Habacuc dice, y también se encuentra luchando con Dios, pero en un sentido emocional. Y no sentía que el castigo era justo y se pregunta, ¿por qué tanta indiferencia de Dios? Y yo no puedo culpar al profeta, porque yo me he sentido de igual manera en muchas ocasiones. Comienzo a medir a la gente conforme a los estándares humanos. Y cuando muchas gentes mueren en catástrofes naturales, me duele el corazón.
Y digo, qué tristeza que están muriendo sin Dios y sin esperanza. Y cuando miro las noticias o oigo las noticias o las leo de niños que han sido asesinados por adultos que parecen ser monstruos, me duele el corazón. Y cuando uno tiene nieto, sobrinos, y tiene primos y familiares de esa edad, le duele y se compunga el corazón. Y yo le he preguntado al Señor, ¿por qué, Señor? ¿Por qué sucede esto? Pero Dios es santo. Y si nos medimos en comparación de Cristo, todos los humanos salimos cortos. Todos somos pecadores y imperfectos. Pero también nosotros luchamos con nuestra humanidad. Y también el profeta Habacuc estaba luchando con su humanidad a sentir que no era justo que vinieran los caldeos. Aleluya. Y es con lo que el profeta estaba luchando. Porque el profeta pensaba que los judíos eran más justos que los caldeos. Él sentía que era una injusticia que los caldeos, que eran una nación de fuerza bruta y actuaban como fieras, que ¿cómo Dios iba a usar esa nación pagana para castigar el pueblo de Dios? Pero también Habacuc no estaba tomando en cuenta que los caldeos actuaban de esa forma porque ellos no conocían al Dios verdadero, sino que su fe estaba dirigida a ídolos y a dioses falsos. Aunque no excusaba su comportamiento, sí lo explicaba. Pero Israel, que fue escogido por Dios para revelarles la verdad, para caminar con Dios, para ser gobernados por Dios, habían actuado peor que los caldeos en desechar al Dios verdadero y seguir dioses falsos y paganos y adorar ídolos. Así que los judíos eran igual de injustos como los caldeos. Acordémonos que al que mucho se le da, mucho se le requiere. Y Israel recibió la revelación de quién es Dios. Son muchos, se les requiere de ellos. Pero hermanos, después que el profeta hace su petición y le declara a Dios su incomodidad, algo cambia. Y el profeta viene a la realización de algo. Después de preguntar a Dios, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo me voy a sentir así, Señor? ¿Hasta cuándo voy a ver un cambio? ¿Hasta cuándo voy a alcanzar las promesas que tú me has hecho? ¿Hasta cuándo voy a luchar con mis emociones y mis sentimientos, Dios? Y el profeta recibe una revelación que cambia todo y declara, mas Jehová está en su santo templo, cae delante de él toda la tierra. El profeta se debilitó con miedo cuando vio las circunstancias que lo rodeaban. El profeta fue paralizado con temor cuando examinó su corazón y lo que él estaba sintiendo. Pero cuando vio hacia el cielo, dice que vio a Jehová sentado en el trono y que caiga delante de él toda la tierra. Cuando él vio hacia el cielo, vio la solución. Como el salmista dice, él dice, fijaré mis ojos en los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Cuando tú miras a tu lado y miras el mundo y te examinas a ti mismo, eres paralizado con temor, eres paralizado por derrota, eres confundido. Pero cuando miras hacia arriba y reconoces que Dios está sentado en su trono y que toda la tierra debe de arrodillarse delante de él, debes de entender, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que creó los cielos y la tierra, y él no adormecerá el que cuida Israel. Habacuc estaba esperando una explicación así como Job, pero Dios se la reveló y el profeta repensó su posición. Aunque el mundo esté cayendo a mi alrededor, el Señor está sentado en su trono. Tal vez parece estarse levantando una persecución contra los cristianos, pero mi Dios sigue en el trono. El futuro se mira oscuro y se mira dudable, pero mi Dios sigue sentado en el trono y Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice el salmista, grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. El salmista Asaf dice,
edificando a tu pueblo, pero después viene una relación y dice, hasta que entré en su altario, comprendí el fin de ellos. Aleluya. Gloria a Cristo, aleluya. El salmista lo expresó, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Porque si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es el poderoso, Él es el soberano, Él sigue siendo Rey de reyes y Señor de señores. No importa las circunstancias, Él va a recibir su alabanza y su adoración. Quitemos nuestra fe en nosotros mismos, no pongamos la fe en el gobierno o en la creación, sino en el Creador de todas las cosas. Oh, es digno, iglesia. Hallelujah, worthy God. Hallelujah. Oh, hallelujah. Gloria a Dios, aleluya. ¿Se acuerdan de Elías cuando llamó a la reunión que iba a decidir quién era el Dios verdadero? La Biblia expresa en los versos que siguen después del capítulo 18 ciertas emociones con que Elías estaba luchando, ciertos sentimientos y pensamientos. Pero sabemos esta historia porque es una de las historias muy populares y muy hermosas. Y Elías le dice a los falsos profetas de Baal, reunémonos, hagamos aquí una reunión y vamos a preparar un sacrificio, y el Dios que consuma el sacrificio es el Dios verdadero. Le dice al pueblo, ¿hasta cuándo ustedes van a andar con un pensamiento y con otro? ¿Hasta cuándo van a ser de doble pensamiento y inconstante en todos vuestros caminos? Y los profetas de Baal comenzaron. Y la Biblia dice que después de muchas horas, como a la hora de la tarde, Elías se aburrió de que Baal no respondía. Y comenzó a burlarse de ellos. Y les decía, tal vez vuestro Dios ha salido. Tal vez vuestro Dios está dormido. ¿Saben que Elías dijo eso? Porque él sabía que Jehová dice, no dormirá ni se adormecerá el que guarda a Israel. Pero él sabía que ese Dios falso era muerto. Y una traducción dice, tal vez tu Dios ha ido al excusado. Y la Biblia nos dice, hermanos, que cuando Elías se burlaba de ellos, los profetas de Baal comenzaron a clamar aún más recio y a cortarse hasta chorrear sangre. ¿Saben que ellos nos pueden enseñar algo, iglesia? Yo estaba pensando en esto el otro día y el Señor habló a mi corazón y me dijo en mi corazón, si ellos no recibían una respuesta y adoraban a un Dios ciego, sordo, mudo y muerto, podían expresar una fe tan ferviente y apasionada al recibir burlas de Elías. ¿Por qué nosotros que servimos al Dios verdadero, cuando alguien se burla de nosotros, sellamos nuestros labios, bajamos nuestra cabeza y atamos nuestras manos? Si nosotros estamos sirviendo al Dios que creó todo el mundo. Cuando alguien se burle de nosotros por servirle a Dios, aún deberíamos de gritar más fuerte que los profetas falsos de Baal y adorarlo aún más, porque Él sigue siendo Rey de reyes y Señor de señores. Aleluya. Porque nosotros servimos al Dios que creó todos los cielos y la tierra. El salmista dice que Baal y los ídolos tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan, tienen pies y necesitan que ellos los carguen y que los limpien y que cuiden de ellos. Pero nuestro Dios, Él creó los cielos y la tierra, y aun cuando Usa pensó que Él tenía que cargar el arca del pacto, el Señor le dice, tú no me vas a cargar a mí, yo soy el que te cargo a ti. Y inmediatamente murió Usa. Y yo quiero decirte que nuestro Dios no necesita
de nuestro cuidado, sino que Él cuida de nosotros. Él cuidará de mí, dice la alabanza. Él me alimenta, Él me sana, Él me viste, Él pone techo sobre mi cabeza. Cuando yo soy caído, Él me recoge y sigue caminando cuando yo no puedo. Si ellos, esos falsos profetas de Baal, se podían sacrificar y a las burlas de Elías gritar aún más recio y adorar aún más ferviente, cuanto más nosotros que servimos al Dios que está en poder de todo el universo, y dice que su poder es infinito y que Él desde la eternidad hasta la eternidad Él es Dios. Oh, Él es digno, iglesia. Él es digno de toda honra. El salmista dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Oh, él dice: Él me hace recostar en pastos verdes, me hace andar por agua. Él es digno, iglesia, de toda honra, de toda gloria. Calle delante de Él toda la tierra, dice el profeta Habacuc, porque el Señor está sentado en su trono. Y después, hermanos, es el turno de Elías y comienza a reparar el altar. Porque, iglesia, la gloria de Dios no se puede manifestar si el altar está caído, está descompuesto y está destruido. So Elías repara el altar. Y después de preparar el holocausto, Elías les dice que ganen 4 cántaros de agua y empapen el sacrificio, el holocausto. Acordémonos que estaban en una sequedad tremenda, en una sequía trágica. La agua era lo más valioso de ese tiempo. Era una lujuria tener agua. Y Elías les dice: tomen los 4 cántaros y empapen el sacrificio por fe. Porque Elías no quería que nadie dijera: alguien alumbró esto a escondidas. Porque con toda esa agua era imposible que se encendiera ese holocausto. Y después, hermanos, yo conté la oración de Elías. 59 palabras. Comienza a orar Elías. Y desciende fuego del cielo, dice, y consumió el holocausto y lamió el agua. Quiero que sepan que Baal, según era el Dios de los relámpagos y del trueno, pero cuando el Señor consumió el holocausto, probó que Baal era ningún tipo de Dios, era un ídolo muerto e inútil. Y sabemos que después el pueblo cae en su rostro y dicen: Jehová es el Dios verdadero, Jehová es el Dios de Israel. Y Elías corta la cabeza de la religión falsa, la propaganda falsa que estaba contaminando el monoteísmo de Israel. Y después Dios manda la lluvia a la oración de Elías y concluye la sequía. Pero Elías, hermanos, es amenazado por una carta de Jezabel. Y Jezabel le dice: así como hiciste con mis profetas, yo voy a hacer mañana contigo. Te voy a cortar la cabeza, porque yo no creo en los milagros que tú estás haciendo. Aunque tú hagas esos milagros, yo todavía creo que Baal es más poderoso que tu Dios. Tú no vas a seguir esparciendo esa propaganda del judaísmo en esta tierra. Y mañana te voy a matar, Elías. Y Elías se asustó, se atemorizó, hermanos, y huía a una cueva en Horeb. Elías también se sentía un poco confundido por el plan de Dios, porque él le dice: yo he sentido un vivo celo por el Dios de Israel y me buscan para quitarme la vida. Es muy normal, hermanos, que sentamos confusión y duda a veces. Porque, hermanos, hay una diferencia entre la incredulidad y la duda. Porque la incredulidad es un acto rebelde del corazón o de la voluntad. Pero la duda es parte de un corazón quebrantado y una mente afligida.
Por eso la Biblia dice que la incredulidad, ningún incrédulo tendrá lugar en el reino de Dios. Pero Dios sí es paciente con los que dudan y a veces se confunden. Porque Tomás era un dudor. Él dudó y el Señor tuvo paciencia con él. Y esa cueva donde se encontraba Elías, hermanos, se cree que es la misma lugar donde Dios habló con Moisés. Aleluya. Pero fíjense que primero pasan los elementos y pasa un viento poderoso, pero Dios no está allí. Y después comienza a temblar la tierra, un terremoto, pero Dios no está allí. Y luego un fuego, pero aún allí no está el Señor. Sino que dice después un silbo apacible y delicado. Ahí estaba la voz. Gloria a Dios, aleluya. Dios, al darle a Moisés, usó todos los elementos que pasaron antes del susurro. Le habló a Moisés con el viento, con el humo, con el terremoto y con el fuego para darle la ley. Pero Dios sabía que Elías estaba desanimado, estaba cansado, estaba confundido, estaba frustrado. Y le muestra a Elías, no solamente soy un Dios de fuego y de trueno, sino que soy un Dios amoroso que conoce tu situación, que conoce tu condición. Sino que también, hermanos, y el Señor, porque la ley era una voz fuerte, era una voz que condenaba, y el pueblo no podía vivir bajo la ley, aunque lo querían cumplir. Y eso eran los tres elementos. El viento, el fuego, el terremoto representan la ley. Pero el susurro representa como Dios nos habló a nosotros por medio de la gracia. Porque a nosotros nos habló con un susurro a nuestro corazón. Cuando estábamos pasando un tiempo difícil, no vino con fuego, no vino con un terremoto, no vino con un viento fuerte, sino que te habló a tu corazón, susurró palabras de amor y comenzó a recordarte: yo conozco tu situación, yo conozco tus luchas, yo conozco tu enfermedad, yo conozco tu condición, y aunque tú seas vil, aunque tú no valgas nada al mundo, yo te amo, yo he dado mi vida y yo te recibo con brazos abiertos y he dado todo por ti. Aleluya. Porque Él, dice el salmista, Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo, que somos temporales. Le habló con un susurro para confirmarle el amor por Él. Y Elías pensaba que era el único que estaba representando al Dios de Israel. Y a veces nosotros nos sentimos así, iglesia. Yo le he dicho a mi esposa a veces que no te sientes como que nosotros somos los únicos que estamos tratando de guardar nuestra herencia apostólica y cantar las alabanzas antiguas y seguir manteniendo lo que los pioneros de esta doctrina lucharon tanto para obtener, y que no a veces te sientes que tan solo nosotros pensamos de esta forma. Y así se sentía Elías, se sentía solo, se sentía desganado. Y el Señor le dice: tú crees que tú eres el único, pero yo me he reservado 7,000 hombres que no se han doblado ante Baal. Y hoy el Señor se ha reservado un remanente pequeño que no ha doblado rodillas ante el espíritu babilónico del mundo. Hay un remanente pequeño que todavía no está aceptando los modales del mundo, que siguen predicando la verdad, siguen predicando la santidad, siguen predicando separación del sistema de este mundo. El Señor te dice: tú no eres el único. Hay hijos míos por todo el mundo que están guardando la fe, están predicando la verdad, y yo los voy a preservar hasta que yo venga por mi iglesia santa y sin arruga. Elías quería una explicación y Dios le dio una revelación. Porque vivimos por promesas, iglesia, no por explicaciones. Dios no nos tiene que explicar nada. Solo vivimos por promesas. Aceptamos, actuamos por fe sobre las promesas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y Habacuc pidió una explicación y también recibió una revelación.
Quiero decirles que las circunstancias no cambiaron, Dios no cambió, pero la actitud y la posición de Habacuc sí cambiaron. Y cuando la actitud de Habacuc cambió, transformó su aflicción en adoración. Porque el último capítulo de Habacuc es un salmo, es una alabanza hermosa que declara el poder y la gloria de Dios. Habacuc aceptó que la voluntad de Dios es perfecta y declaró: oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer, pero en la ira, Señor, acuérdate de tu misericordia. El profeta entendió que la obra de Dios era que los caldeos vinieran y destruyeran la ciudad y el templo, y llevaran cautivo a los judíos. Pero él siguió diciendo: aviva tu obra, Señor, pero acuérdate de tu misericordia. Porque tú eres un Dios de misericordia, como Jonás le dijo a Dios. Por eso yo no quería venir, Señor, porque yo sé que tú eres un Dios misericordioso y tardo para la ira. Yo quiero decirte, oh hermano, que cuando aceptas la obra de Dios en tu vida, el Señor va a comenzar a obrar grandemente en ti. El proverbio dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. El Señor te ha dado la autoridad que con tu lengua tú declares bendiciones sobre tu vida, y tú digas: yo no voy a seguir sujetándome a estos espíritus que me quieren tener deprimido, que me quieren tener confundido. El Señor te ha dado el poder para decir: yo no voy a permitir que mi enfermedad me robe mi bendición. El Señor te ha dado el poder, la vida y la muerte están en el poder de la lengua, y el que ama comerá de sus frutos. Oh hermanos, comencemos a hablar victoria en el nombre del Señor Jesucristo. Por eso Pablo dice: más gracias sean dadas a Dios, que nos ha dado la victoria por nuestro Señor Jesús. Por eso Pablo dice: si me voy a regocijar es en mi debilidad. Tal vez te sientas quebrantado como Jacob, solo como Elías, o luchando emocionalmente como Habacuc. Debemos aceptar que aunque no lo entendamos, Dios está sentado en su trono. Y venga lo que venga, Él va a recibir honra, gloria y adoración. Tal vez la obra del Señor, tal vez en tu obra sea que yo pase quebrantamientos. Aviva tu obra, Señor. Tal vez tu obra, Señor, es que yo siga luchando con mis compañeros de trabajo. Pero aviva tu obra, Señor. Señor, tal vez tu obra es que pasemos estos tiempos donde nosotros no estamos viendo frutos espirituales, o sentimos que no los estamos viendo, sí los estamos sintiendo espiritualmente, pero tal vez que no venga nada más ahorita. Es tu obra. Aviva tu obra, Señor. Gloria a Dios. Pero en todo, Señor, lo que tú tengas ordenado para mi vida, acuérdate de tu misericordia. Porque, hermanos, el Señor es grande y misericordioso. Dice un canto en inglés, dice que su sangre, la sangre de Cristo, alcanza hasta la montaña más alta y fluye hasta el valle más bajo. Y yo necesito, gloria sea a Dios, porque a veces yo ando por valles de sombra de muerte, y a veces estoy caminando por valles de enfermedad, y a veces estoy caminando por valles de soledad, a veces estoy pasando valles de quebrantamiento, pero dice el salmista: no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. La sangre de Cristo alcanza la montaña más alta y fluye hasta el valle más bajo. Oh, gloria sea dada a Dios, porque a veces yo necesito que su sangre venga hasta el valle cuando me siento derrotado, enfermo y solo. Yo necesito que su sangre venga y me cubre. Aviva tu obra en medio de los tiempos, Señor. En medio de los tiempos, hazla conocer. Y esto, hermanos, pertenece a Cristo, porque Él murió y el diablo pensó: he derrotado a Dios. El Hijo de Dios ha muerto, pero 3 días después es avivada la obra de Dios, y Él se levanta en poder y en gloria, y el diablo es derrotado para siempre. Aviva tu obra en medio de los
Yo quiero decirte que la sangre alcanza toda situación que tú encuentres, que fluye hasta lo más bajo de tu vida, y allí la sangre comienza a darte el poder para que tú venzas. Oh, Pablo dice, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro, dice Pablo, que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna cosa creada nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo, Señor nuestro. Oh, iglesia, debemos de decirle al Señor, aviva tu obra, Señor. Tal vez este dolor en mi cuerpo es tu obra, pues avívala, Señor, porque yo sé que tú me estás enseñando algo por medio de este quebrantamiento. Iglesia, transforma tu aflicción en adoración. Transforma tu aflicción en adoración como Habacuc. Porque saben lo que Habacuc dijo después, que dijo, Señor, aviva tu obra. Señor, yo sé, no quiero, me siento lástima por mis hermanos unidos, que van a venir los caldeos y van a destruir sus hogares y los van a deportar a Babilonia. Pero yo acepto que tu obra es perfecta. Y después dice el salmista Habacuc para terminar su canto, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de las majadas, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Lo que estaba diciendo Habacuc, puede perseguir una sequedad en Bakersfield, pero denme a Cristo. El mundo se puede quedar con su idea del amor, pero denme a Cristo. Puede faltar la comida, puede faltar mi trabajo, pero denme a Cristo. Pueden venir terremotos, pueden venir inundaciones, pueden venir tiempos de catástrofes naturales, pero denme a Cristo, porque Él es todo para mí. Él suple todas mis necesidades. Con todo, yo me alegraré en Cristo y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aunque me estén rodeando derrota, me estén rodeando pecado, y el mundo crea que ha encontrado la idea del amor, y aunque parece que estamos pasando una sequedad trágica, denme a Cristo, denme a Cristo, porque Él es todo para mí. Mi porción para siempre eres tú, Señor. Dice el profeta, los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza, como las águilas, crecerán alas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Los que esperan en Jehová, aunque estés pasando por un valle, el Señor, si tú esperas en Él, te da nuevas fuerzas y te da alas para ascender de ese valle, y el Señor te da toda la energía espiritual que necesites para seguir adelante. Iglesia, convirtamos nuestra aflicción en adoración. Y pidámosle al Señor que Él termine su obra y su voluntad divina. Porque la obra de Dios no solamente es que nosotros vivamos para Él, sino que la obra, la voluntad de Dios es que vivamos con Él. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Y el profeta Habacuc dice, al declarar el poder de Dios, el Señor vino de Temán y habían cuernos que representaban su poder.
porque era el rey de reyes, dice que había, y que allí en esos rayos estaba escondida su poder, así como estaba escondido el Espíritu eterno de Dios en Cristo. Aleluya. Y los hombres lo crucificaron. Pero Juan dice que lo vio y sus ojos eran como de llamas. Y en su cabeza había muchas diademas. Oh, hermanos. Y dice Juan, y su nombre es el Verbo de Dios. Y estaba vestido con vestidura teñida de sangre. Pero su nombre es el Verbo de Dios. Cristo vino y en él estaba escondido, estaba allí, en ese envase de carne, sangre y hueso, el Espíritu eterno de Dios. Y el hombre lo crucificó y lo mató. Pero Juan dice que lo vio venir. Y dice que los ejércitos celestiales estaban vestidos con lino finísimo, blanco y puro. Y que de su boca salía una espada que juzgaba al mundo. Aleluya. Y ese espíritu, ese poder que fue confinado en el cuerpo, vendrá con todo el poder y toda la gloria. Y la Biblia, así como Habacuc lo vio, dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es Señor. Pidamos al Señor que avive esa obra personal, hermanos, y también congregacional. Le voy a pasar el tiempo al pastor. Dios les bendiga, Dios les pague.